¿De dónde vienen? ¿Hace cuánto están creciendo? Quizás de aquella vez en que descubriste la muerte, cuando te dijeron que a todas las personas les llegaba su hora, y que quienes amas se van, y aunque a veces pueden regresar, otras terminas sin recordar cómo sonaba su voz. No quieres dormirte, no quieres que tu razón se duerma, y prefieres analizar incluso una partícula de polvo antes que dejar que el tiempo corra y no poder notarlo. Cuando te encuentras sin un futuro en el que pensar para mantener el cerebro corriendo y un presente sin movimiento, el pasado comienza a aparecer, ese primer monstruo que has mantenido dormido el mayor tiempo posible. La infancia borrosa, tus juegos incompletos, las llamadas a almorzar, los paseos en donde aparecías en distintas partes sin saber cómo pasó, pero eso no era lo importante. Desde este punto, despierta el segundo monstruo, la culpa. Pides perdón por cosas que no has hecho, pero que pensaste. Pides perdón en silencio, hablando con cualquier deidad que te llame la atención en ese instante. Te criaste escuchando que su nombre era Dios, y también te sientes culpable por no llamarlo así. Todos los errores, que no son tan terribles cuando los miras desde el presente, pero no estás aquí, estás allá, atrás, por lo que son vívidos y casi palpables. Los posibles presentes le siguen. ¿Cómo estaría ahora si me hubiese acercado, si me hubiese ido, si no hubiese dicho eso? A veces piensas en si la otra persona tiene presentes que no fueron contigo. ¿Qué habría pasado si? Y el problema con ese monstruo es que una vez de pie, no deja de caminar y te arrastra encadenado. Y cuando ya te cansas de luchar y tironear sin lograr detenerlo, decides intentar seguirle el paso, hasta que tus pies sangran y tus piernas no pueden más. Y de pronto, abres los ojos y estás en tu pieza, con la puerta cerrada con todos los cerrojos que has conseguido a lo largo de los años, mirando el techo blanco, fijándote en cada marca que encuentres, y respiras y cuentas de 1 a 10 y de 10 a 1. Golpeas la puerta, intentas pararte para abrir, y cuando llegas ya es demasiado tarde. Te pasaste la vida intentando ponerte de pie, y no lo has logrado. Te encontrarás con los monstruos a tu lado, y podrás hablar con ellos, y hacerles todas las preguntas que siempre has querido. ¿De dónde vienen? ¿Y hace cuánto están creciendo?